aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Este miércoles, la Cámara de Diputados avaló expedir la Ley de Protección al Espacio Aéreo Mexicano, que fue propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y la cual tiene como objetivo establecer y regular las medidas, acciones y procedimientos para preservar la seguridad, independencia y soberanía del espacio aéreo. La propuesta fue aprobada con 261 votos a favor, 26 en contra y 198 abstenciones, en su mayoría de diputados del PAN, quienes han criticado el aumento de la presencia militar en México y ahora pasará a discutirse en el Senado de la República, donde parece que tendrá este mismo resultado. De acuerdo con la iniciativa, la justificación para involucrar a las Fuerzas Armadas es la existencia de un vacío legal al respecto, pues aseguran que existen tripulaciones irregulares que utilizan permisos y licencias apócrifas que suplantan identidades y realizan operaciones no autorizadas tanto en aeropuertos como en el aire, lo que dificulta el rastreo y la vigilancia de las autoridades. Y así como sucede con todos los temas que surgen desde Palacio Nacional, las críticas por lo que dice esta ley se prestaron a interpretaciones de que el presidente le dio el cielo a los militares, pues esta corporación será ahora la encargada de controlar las operaciones aéreas del país en coordinación con otras 5 dependencias federales. La respuesta del presidente ante las críticas no se hizo esperar, pues en la conferencia matutina de ayer aseguró que estas son parte de una campaña en contra de su gobierno por parte de los medios de comunicación, aunque esta es otra de las leyes que suma más poder a los militares. Dan el cielo a militares. ¿Se volvió usted ya ángel, general? Pero la regulación aérea podría ser un paso adelante en materia de seguridad en el país, pues establece medidas para identificar aeronaves que vuelan en el espacio aéreo sin contar con las aprobaciones necesarias y que podrían ser ovnis o simplemente estar vinculadas a actividades ilícitas, como el tráfico de drogas, donde existen diferentes corredores aéreos rumbo a los Estados Unidos. Yo soy Valeria Ríos. Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber en qué consiste esta ley. ¿Qué no el espacio aéreo es cuidado por las Fuerzas Armadas de cada país? Y sobre todo, ¿en qué afectarían estos cambios? Tribu Política, tu podcast diario para entender las noticias. Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa. Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.y y @guadarríos. Gracias por escuchar. Para este episodio primero platicamos con Fernando Gómez, quien es analista del sector aeronáutico en México. ¿Qué tal, Fernando? Bienvenido a Tribu Política y muchas gracias por platicar con nosotros hoy sobre estas dudas que están generando en torno a esta nueva ley del espacio aéreo, en la cual para algunos medios se cree que se le está dejando el cielo al ejército mexicano. ¿Esto es así? Se deja en manos o en control de la Sedena y de exmandos militares que ahora ocupan diversos cargos en dependencias y organismos como la Agencia Federal de Aviación Civil, el Servicio a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, el mismo aeropuerto de la Ciudad de México, el aeropuerto Felipe Ángeles y la empresa que vaya a administrar la que se llama Tolteca Maya Mexica S.A., que administrará además de 6 aeropuertos, el Tren Maya, un hotel y algunos activos que le compraron como la marca mexicana de aviación y algunos activos de la empresa, más no la empresa. Esto tiende a crear un conjunto de actividades en congruencia con esta transferencia de algunas funciones que le conferían antes a estas dependencias que te mencionaba, CENEAM, AFAC, SCT, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ASA, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, y que de alguna forma pues están cayendo en manos de militares. ¿Por qué? Porque es muy importante el tema de la seguridad que bien menciona el jefe del Ejecutivo. Ha registrado pues un alarmante crecimiento de la ola delictiva y de la cual no ha escapado las instalaciones aeroportuarias. Estos son cifras oficiales.
Hay diferentes anomalías que han detectado en vuelos clandestinos, por ejemplo, ¿no? Vuelos que no están identificados o vuelos que no están certificados, y en esto tan solo en un año ha habido, por ejemplo, 281 pilotos, 274 aviones, 26 empresas con anomalías. Te estoy mencionando como vuelos clandestinos o aviones con falta de mantenimiento o tripulaciones sin calificación para pilotear. Todo esto, pues obviamente tiene que venir certificado, avalado y qué más que una institución como la Sedena o las fuerzas militares para hacer esta labor. Ya antes de estas modificaciones a la ley de aeropuertos y de aviación, pues ya antes le habían otorgado a la Sedena la vigilancia, no nada más en aeropuertos, sino también en aduanas y en puertos, principalmente porque son sitios donde se moviliza una gran cantidad de mercancías, de personas y de operaciones que podrían constituir un riesgo. Incluso allende en las fronteras entre México y Estados Unidos, el tema de la seguridad, y como bien sabes, después de aquel fatídico 11 de septiembre del 2001, pues están poniendo especial cuidado con la identificación o con la no operación de aviones que podrían poner en riesgo la seguridad en ambos países, ¿no? ¿Qué problema se generaría al darle a las Fuerzas Armadas el control del espacio aéreo? ¿Cuáles son las complicaciones que existen hasta ahora por eso? La formación de las fuerzas castrenses, pues es muy rigurosa, ¿no? Es muy estricta, ellos acatan órdenes y, a diferencia de los mandos civiles, que tienen que apoyarse más en una rigurosa disciplina basada en las garantías, en derechos humanos, en atención al público, pues ahí es donde podría haber un problema en cuanto a la atención al público, por ejemplo, ¿no? En aeropuertos, en puertos, en aduanas, migración, ahí es donde el contacto con el público podría ser un factor en el cual se empezaran a generar algunas situaciones ríspidas o de mayor rigurosidad o disciplina, puesto que no, las fuerzas castrenses pues no están acostumbrados a negociar o a admitir o a ser flexibles. Es diferente la formación. Ahí es donde podría haber un problema en el plano civil. En el plano administrativo, pues hay que ver, porque también los militares tienen otra formación, por ejemplo, como pilotos, ¿no? No es lo mismo comercial que un avión militar. Las formaciones y las certificaciones son un tanto distintas y no están supeditadas los mandos castrenses a mandos civiles. Por ejemplo, ahí podría haber otra problemática en cuanto al surgimiento de una nueva aerolínea en manos de militares. En el aspecto también de esto de que recientemente se aprobó, que es la Ley de Protección del Espacio Aéreo, derivará en un Consejo Nacional de Vigilancia del Espacio Aéreo y a su vez en un sistema de vigilancia y protección del espacio aéreo mexicano. ¿Qué es lo que están tratando de lograr? Acciones para preservar la seguridad y soberanía del espacio aéreo, que es un factor pues también fundamental, dado que los 5 centros regionales de control de tránsito aéreo, o sea, los centros grandes de control donde están los grandes radares, son 5 en el país. Y estos, por la cobertura radial que tienen, podrían tener algunos huecos por ahí que podrían significar algún riesgo, que se realicen vuelos clandestinos. Y además también hace falta permear toda esta revisión o supervisión de vigilancia en las diferentes pistas que hay en el país. Hay más de 1,300 pistas en aeródromos rurales, privados o deportivos incluso, que existen en el país. En 59 aeropuertos que hay, más o menos con la misma cantidad de pistas de aterrizaje, pues imagínate la cantidad de pistas que hay, desde terraplenes sin ninguna radioayuda o iluminación, y que funcionan para diferentes actividades y que no deberían prestarse para actividades ilícitas, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, pues la nueva ley
que se está autorizando en la Cámara de Diputados y que falta por suscribirse en la Cámara de Senadores, pero que seguramente será aprobada por mayoría, pues obviamente va en concordancia con esta estrategia de generar mejor vigilancia en el espacio aéreo. Estimado Fernando, para terminar, ¿considera que esto tenga buenos resultados a largo plazo? Sobre todo porque usted nos detallaba que esta regulación literal, pues parece ser que es una nueva misión para las Fuerzas Armadas, ¿no? Pues espero que avance bien, precisamente porque hay muchas actividades ilícitas que se están sucediendo en estos aeropuertos, según lo expresa el jefe del Ejecutivo en conferencia mañanera. Y obviamente habría que generar todas las condiciones para establecer las mejores condiciones de seguridad, no nada más para México, sino también para países colaboradores como Estados Unidos, que aunque no lo mencionan en la agenda binacional que se trató recientemente en la cumbre trilateral del mes anterior, pues obviamente habría que ver qué condiciones se generan para generar estas sinergias y generar mejores condiciones de resguardo para la seguridad nacional en el país. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso. El cielo mexicano está sufriendo distintos cambios. Está también presente una reforma en la Ley de Aviación Civil que entre sus cambios plantea modificar la parte donde prohíbe que un grupo aeroportuario pueda también operar una línea aérea. Esto es necesario para que la aerolínea militar pueda operar, pues con la Ley de Protección al Espacio Aéreo ya está en manos del Ejército, como te comentábamos en el bloque anterior. Platicamos con el capitán José Alonso, representante de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, la ASPA, quien ve riesgos de competencia desleal en esta iniciativa militar y nos explica cuál podría ser el problema del cabotaje, un tema que el presidente insinuó se podría incluir en la iniciativa, pero más recientemente lo negó. Bienvenido, capitán. Muchísimo gusto de que esté aquí con nosotros en Tribu Política. Tengo entendido que quieren cambiar la parte de la Ley de Aviación Civil donde se prohíbe que una empresa aeroportuaria opere también una línea aérea. ¿Por qué se estableció así en primer lugar? Bueno, mira, actualmente no se puede porque muchos grupos aeroportuarios alzarían la mano, harían su propia aerolínea y claramente tendrían ventajas sobre las otras aerolíneas porque el impuesto que cobran y todo esto, pues ellos se lo ahorrarían y tendrían ventajas sobre las que no tienen un aeropuerto. Entonces, eso es por lo cual no se permite que tengan un aeropuerto y al mismo tiempo tengan una aerolínea. Ese es el espíritu, digamos, de eso. ¿Qué sucede con esto? Pues, bueno, el Ejecutivo metió la ley para modificarla, que solo la Sedena o la Defensa pueda tener el control de un aeropuerto y al mismo tiempo su aerolínea, que es, ya ves que compraron la marca de Mexicana, entonces quiere hacer la aerolínea mexicana teniendo el aeropuerto. Claro, es una clara desventaja para todos los demás que estamos en el sector aéreo porque va a estar subsidiada. Bueno, no han dicho ni cómo, ni qué aviones, ni nada, pero seguramente imaginamos que va a estar subsidiada, no van a pagar combustible por estar subsidiada, no van a pagar impuestos. Entonces es una competencia desleal contra las otras aerolíneas mexicanas y el piso no es parejo, entonces no se puede competir y es una clara desventaja. Aparte que, por ejemplo, solo el 25% de los mexicanos se han subido a un avión. Entonces, todos los mexicanos, el 100% vamos a pagar el 25% de esos que se han subido a un avión. Y los que viajan frecuentemente solo es el 10% de los mexicanos. Entonces no se vale que el 100% del pueblo, de los mexicanos, paguemos a ese 10% que vuelan recurrentemente, ¿no? Por parte del gobierno se dice que los vuelos son demasiado caros y que entre más actores, según la ley de la oferta y la demanda, habría más competidores, por lo tanto más competencia y mejores beneficios para nosotros los pasajeros. Habla el presidente de la República de que son muy caros los boletos, por eso quiere meter el cabotaje y meter la línea aérea esta mexicana. ¿Es caro el boleto? No creo. La IATA acaba de presentar en el foro que tuvimos el martes pasado una estadística donde el precio por milla más barato de todo el continente americano es en México, en promedio. No es caro, para nada. Ahora, va en un crecimiento del 7% anual, excepto los años de pandemia. Del 7% anual es una industria que crece muchísimo. Entonces, ¿por qué se les hace caro?
pues de impuestos, de menos se paga el 40% del boleto, más el combustible, que el combustible ha subido 55% en los últimos 2 años. ¿Quién lo controla? Pues el gobierno. Y lo demás son gastos operativos, sueldos, la renta de los aviones, el mantenimiento. El mantenimiento, recuerda que el mantenimiento de un avión es altamente costoso y, por ejemplo, las refacciones las tenemos que importar, pagan impuestos, etcétera. Muchas cosas que suceden. Entonces, realmente no es caro, pero bueno, queremos abaratar más el costo y que más mexicanos vuelen, sin ninguna duda, pero tenemos que poner todos de nuestra parte. Por ejemplo, la autoridad debería de cobrar menos impuestos. El combustible debería de dar un precio preferencial y las aerolíneas también deberían de bajar un poco sus costos. Entonces, si amalgamamos todo esto y ponemos reglas claras con una política aeronáutica de Estado, que es una de las muchas cosas que se pueden hacer con esta política que te digo, lo que podríamos hacer es dar una cierta certidumbre al consumidor y a los empresarios y a los inversionistas y a los trabajadores, etcétera. Te voy a explicar los 3 posibles escenarios de cabotaje en México. El primero son los norteamericanos, que cualquier compañía grande norteamericana nos triplica la flota de toda la aviación en México comercial. United, American, lo que quieras, tiene 3 veces más aviones que Aeroméxico, Volaris y Viva y Aeromar. Entonces, es imposible. Ellos tienen un poder económico altísimo en el cual no podemos competir. Aparte, cuando se encuentran en problemas, su gobierno los subsidia. A nosotros nadie nos subsidia, nadie nos ayuda. Entonces, no podemos competir contra ellos. El segundo mercado son los de Medio Oriente. Esos son aún más peligrosos que los norteamericanos porque ellos están subsidiados al 100%. Entonces, ellos pueden poner un boleto, lo he dicho muchas veces, un boleto a $1 durante 5 años o 4 años y no les va a pasar nada. Pero en el momento que acaben con la aviación nacional, ahí sí duplican el precio y van a volar a los lugares donde les convenga y donde les interese, no a todo el país. Van a volar a Cancún, a Tijuana, a Monterrey, a Guadalajara, a las ciudades con mucho tráfico o donde haya mucha demanda, pero fuera de eso no. Y el tercer escenario son aerolíneas centroamericanas y sudamericanas. Estas no tienen tanto problema de que destruyan la aviación nacional, pero sí tienen un gran problema. No todas, hay que aclararlo, hay aerolíneas muy serias, pero muchas de ellas lo que sucede es que su mantenimiento y sus condiciones y sus aeronaves no son las ideales. Entonces ahí se pone en riesgo la seguridad. Entonces no vas a traer una línea que tenga un avión de 30 años a volar porque es barato. Nos va a salir carísimo. Vamos a acabar en un accidente. Entonces no podemos permitir eso. Entonces el lugar de donde la veas no funciona. Capitán, hablaba hace un momento del tema del cabotaje. ¿Qué es el cabotaje? Es un convenio en Chicago firmado en 1944 donde se establecen las libertades aéreas. Son 9. De esas 9, lo que busca este convenio es que no se deprede la aviación de las economías pequeñas, en este caso México. O sea, que los países poderosos no vayan sobre los países más pequeños y acaben con la aviación. Eso es como para ayudarnos a nosotros mismos. ¿Qué pasa? La 8ª y la 9ª libertad es el cabotaje. ¿Qué es el cabotaje en la 8ª? Que salgas de Estados Unidos, vamos a ponerle de Dallas, vengas a la AIFA, de la AIFA a Cancún, vayas a Guadalajara y regreses a Los Ángeles, a tu país de origen. Pero siempre vas a regresar, vas a hacer vuelos dentro del territorio mexicano, pero siempre vas a regresar a tu país. Y la 9ª es que bases tus aviones dentro del territorio mexicano y ya no tengas que regresar. Que hagas, por ejemplo, AIFA, Tijuana, Monterrey y te quedes en Monterrey. Y al otro día Monterrey, Guadalajara, Cancún y Ciudad de México y te quedes en la Ciudad de México. Entonces ya no sales. Esa es la que está proponiendo el gobierno federal, que es la más peligrosa de todas todavía. Entonces, en la Comunidad Europea existen cabotaje, pero está perfectamente definido. Son economías similares, misma moneda, no depredan unos al otro, es 8ª libertad, tienen que regresar a su país, etcétera, etcétera. Yo tenía entendido que el cabotaje es algo así como un privilegio, ¿no? Digamos que hay muy pocos países que permiten que sus vuelos domésticos sean operados por empresas extranjeras. ¿Estoy en lo correcto? Es tan peligroso que hasta los norteamericanos blindaron sus cielos.
Imagínate para que ellos blinden sus cielos. El único país que permitió el cabotaje libremente fue Perú, y ahorita se quedó sin aviación. ¿Y qué sucede? No tienen aviación y están superditados a lo que los extranjeros podamos hacer por ellos. Te voy a poner el ejemplo que también hace rato ponía. En la pandemia, Aeroméxico dejó de hacer vuelos comerciales, pero fue por insumos a Asia. No había ni en Norteamérica, ni en Canadá, ni en ningún lado, excepto en Asia, en China. Entonces, Aeroméxico mandó los aviones para traer insumos médicos, vacunas y todo lo que me digas. Los hicieron de carga, que fue un orgullo. Creo que había 14 aviones de Aeroméxico cruzando el Pacífico al mismo tiempo trayendo insumos. Eso es porque Aeroméxico y a nosotros como ASPA, los trabajadores, los pilotos, nos importa nuestro país. Entonces salimos, dimos la cara, fuimos por insumos médicos, regresamos y los trajimos. ¿Para qué? Pues para que estuviéramos protegidos. ¿Qué sucedió con Perú? Que no tiene aviación. Nadie le quería hacer nada. ¿Por qué? Porque no tienen aviación. Si tuvieran aviación, ellos mismos hubieran podido ver. Todos los países vieron para su país, no para el de enfrente. A Perú, ¿qué le sucedió? A Aeroméxico le tuvimos que ayudar a llevarles insumos médicos porque no podían. Eso es lo que deja no tener aviación en México. Esa es una de las miles de cosas que deja. El secretario de Comunicaciones y Transportes dice que lo que se metió para la modificación de ley de aviación civil es necesaria para que se apruebe la categoría 1. No tiene nada que ver el cabotaje con la categoría. Entonces, bien se puede separar lo del cabotaje, que vean lo demás. Si se tiene que aprobar, que se apruebe, que te digo, lo de la aerolínea de la Sedena no nos parece, se nos hace que está también mal. El ejército está para cuidar y para proteger y para darle seguridad a la nación, no para estar administrando aeropuertos ni estar administrando aerolíneas. Pero lo del cabotaje sí tiene que estar completamente afuera. Lo de la categoría 1 es indispensable para la aviación mexicana. Hemos perdido, antes de degradarnos, el 65% de los vuelos al extranjero lo hacían las aerolíneas norteamericanas en su mayoría y extranjeras. A partir de, en 2 años, casi que se van a cumplir de la degradación, han subido del 15 al 20% porcentuales. ¿Qué quiere decir? Que ahora lo hacen el 80 u 85% las aerolíneas extranjeras. ¿Por qué? Pues porque al momento de degradar a la autoridad, no están degradando a ninguna empresa, a la autoridad, a la FAC, a la Agencia Federal de Aviación Civil. Al momento de degradarla, nosotros como mexicanos no podemos, las líneas no pueden abrir vuelos hacia Estados Unidos y las aeronaves que compran de última generación no pueden volar hacia Estados Unidos. Haz de cuenta que toman una foto, dicen, tú tenías estos aviones, no puedes incluir ninguno más. Entonces, eso pues, nos deja en clara desventaja. Ellos obviamente han aprovechado que ellos sí pueden abrir rutas, han abierto creo que más de 70 rutas, donde pues eso lo deberíamos estar peleando los mexicanos. Es muchísimo dinero que hemos dejado de ganar, que ha dejado de ganar el gobierno, que al final de cuentas es para todos los mexicanos. Esa es la situación de la categoría 1. Los cambios que vienen en la aviación, industria que genera el 3.5% del Producto Interno Bruto, son bastante importantes. Para la ASPA y otras organizaciones que representan los intereses de las aerolíneas mexicanas y sus trabajadores, la prioridad es devolverle a México la categoría 1 antes de que empresas extranjeras acaparen la demanda de vuelos. Mucho ojo a esta posible reforma a la Ley de Aviación Civil. Por parte de la recién aprobada Ley de Protección del Espacio Aéreo, todavía queda pendiente que sea aprobada en el Senado. Sin embargo, hay que destacar que esto permitirá más control militar en más aeropuertos de los que en estos momentos ya hay, como en el Felipe Ángeles, en la llegada de los marinos en la Ciudad de México, o en los aeropuertos de Campeche, Chetumal y Palenque, que fueron cedidos a la Sedena. Sin duda, las Fuerzas Armadas están teniendo mayor influencia en el control aéreo como no lo había tenido antes. ¿Pero funcionará? Si quieres conocer más del tema, te recomendamos escuchar nuestro episodio anterior, donde la periodista Rocío Áviles nos habla de los pros y contras de mudar todos los vuelos de carga del Benito Juárez a la IFA. Te dejamos el link en la descripción. Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audiocentro.